Hola muchachos, bienvenidos a su clase de matemáticas. El tema que vamos a estudiar en esta quincena se llama conversión de unidades de medida del sistema internacional al sistema inglés. Muy bien. Primero tenemos que saber cuáles son las unidades que comprenden el sistema internacional. El sistema internacional de unidades es un sistema constituido por 7 unidades básicas. Estas son el metro, que nos ayuda a medir la longitud, el kilogramo, que nos ayuda a medir la masa o el peso, el segundo, que nos ayuda a medir el tiempo, el amperio, para medir la intensidad de corriente eléctrica, el Kelvin, para medir la temperatura, la candela, para la intensidad luminosa, y el mol, para la cantidad de sustancias. Estas son las 7 principales unidades de medida que nosotros utilizamos en el sistema internacional, o mejor conocido como el métrico decimal. El sistema internacional de unidades es la forma actual del sistema métrico decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional de Peso y Medida con sede en Francia. La existencia del sistema internacional de unidades es de gran importancia porque garantiza la uniformidad de equivalencia en las mediciones, así como que facilita las actividades tecnológicas, industriales y comerciales en diversas naciones del mundo. El sistema inglés de unidades son las unidades no métricas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa como el Reino Unido. Las unidades de medida del sistema inglés son, para medir la longitud, utilizan la milla, la pulgada, la yarda y el pie. Para medir el peso, utilizan la onza y la libra. Y para medir el volumen, utilizan el galón y la onza fluida o líquida. Muy bien, existe múltiplos y submúltiplos del sistema internacional, el sistema que nosotros utilizamos. Si se fijan, aquí les muestro una tablita de donde se está establecido el prefijo, el símbolo y el nombre de estas unidades de medida. Por ejemplo, esta tablita nos ayuda para, por medio del prefijo, medir cantidades muy, muy grandes, exageradamente grandes, y cantidades exageradamente chiquitas, ¿sí? Hacia arriba están las grandes, hacia abajo están las chiquitas. En las grandes tenemos, por ejemplo, el deca, el hecto, el kilo, el mega, el giga, el tera. Nosotros los que más utilizamos o que ustedes utilizan diariamente es, por ejemplo, el mega y el giga, que son las que utilizan para medir la intensidad del Internet, por ejemplo. El mega es igual a 1.000.000 y el giga es igual a 1.000 millones, ¿sí? O sea, de ahí para arriba tenemos cantidades muy, muy grandes. Y hacia abajo, después de la unidad, tenemos el décimo, el centésimo, el milésimo, y de ahí los más chiquititos, que es el micro, el nano y el pico, y de ahí más chiquitos. ¿Sí? Esta tabla nos ayuda para facilitarnos las unidades de medida cuando hablamos de algo muy, muy grande o cuando hablamos de algo muy, muy pequeñito. Otra tabla que tenemos y que nos va a ayudar mucho para resolver los ejercicios que vamos a estar trabajando esta semana en nuestro libro de texto, es esta, que es de unidades de medida. Aquí vamos a hacer conversiones de unidades de medida del sistema internacional, ¿sí? Solamente del sistema internacional. Recuerden que para medir la masa en el sistema internacional tenemos el gramo. Entonces, con esta tablita nosotros vamos a poder convertir gramo a kilogramo o de kilogramos a hectogramos o a decagramos, ¿sí? Y aquí si se fijan, tenemos para ir cambiando de una unidad de medida chica o grande, vamos a multiplicar por 10 o a dividir por 10. Según la unidad que tengamos, pues, y según la unidad que la queramos cambiar. Esto lo podemos hacer en la masa, lo podemos hacer en la longitud, con el metro, el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, ¿sí?
Igual, únicamente con los múltiplos de 10 podemos hacer las conversiones. Esta tablita nos va a ser de mucho apoyo y nos va a facilitar mucho las conversiones del sistema internacional, ¿sí? Ya sea en unidad de masa o en de longitud o de capacidad. Hay que conservarla muy bien, muchachos, y hay que guiarnos en ella para que se nos facilite la resolución de nuestros ejercicios. Otra tablita que les voy a enviar también es el de sistema de equivalencia del sistema internacional y del sistema inglés. Tenemos, primero que nada, las unidades de medida del sistema inglés. Para medir la longitud tenemos la pulgada, el pie, la yarda y la milla. Ok, vamos a ver cuáles son las equivalencias con el sistema internacional. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Una yarda equivale a 0.914 metros. Y una milla es igual a 1.609 kilómetros. ¿Sí? Hablando de longitud. Ahora, hablando de masa, en el sistema inglés tenemos la libra y la onza. La libra en el sistema internacional es igual a 453.6 gramos y la onza es igual a 28.35 gramos. Y por último tenemos las unidades de volumen. En el sistema inglés se utiliza el galón y un galón es igual a 3.785 litros. ¿Sí? Esta tablita también nos va a servir mucho, muchachos, para facilitarnos las conversiones. Convertir de inglés a internacional o de internacional a inglés. Por último, muchachos, quiero recordarles que para hacer las conversiones nos va a resultar muy, muy sencillo utilizar la regla de 3. Es decir, para convertir unidades de medida de un sistema a otro, o igual del mismo sistema de medida, la forma más sencilla es utilizando la regla de 3. Recuerden que la regla de 3 es 3 números que al momento de multiplicarse o dividirse nos facilitan para poder encontrar una cuarta cantidad o una cantidad desconocida. Muy bien. El ejemplo dice, Julián ha comprado un tablón de 1.25 metros de longitud para hacer repisas de 20 centímetros de largo. ¿Cuántas repisas obtendrá? Ok, el primer paso, muchachos, es no podemos trabajar con metros y con centímetros. Aquí tenemos dos datos que nos van a ayudar a resolver el problema. Tenemos 1.25 metros y tenemos 20 centímetros. Tenemos que hacer una conversión. No podemos trabajar con metros y centímetros. Hay que hacer las conversiones o de metros a centímetros o de centímetros a metros. En este caso, nos sale más sencillo convertir los metros a centímetros. Entonces, iniciamos con la regla de 3. Aquí tenemos una equivalencia. Un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, nosotros necesitamos saber a cuántos centímetros equivale 1.25 metros. Es decir, vamos a convertir los metros a centímetros. Si se fijan, aplicamos la regla de 3 y multiplicamos 1.25 metros por 100 centímetros. Nos da 125. Ahora los dividimos entre un metro y nos da 1.25 metros es igual a 125 centímetros. Ahora sí, ya tenemos puros centímetros, podemos encontrar la respuesta del problema. ¿Cuántas repisas puede hacer Julián con 1.25 metros? Muy bien. Si 1.25 metros es igual a 125 centímetros, pues únicamente tenemos que dividir 125 centímetros entre 20 centímetros que mide cada una de las repisas y nos da como resultado 6.25. Entonces, la respuesta del problema es que Julián puede hacer 6 repisas. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Pues eso es todo lo que vamos a hacer. Yo les recomiendo que lean muy bien el contenido de su libro de texto. En su cuadernillo ya van incluidas sus actividades que van a resolver. Utilicen la regla de 3. Es lo único que van a utilizar para resolver todos los ejercicios. Únicamente tienen que saber cuáles son esos 3 datos. Ubiquen los 3 datos que les ayudan a resolver los problemas. ¿Sí? Y también en el cuadernillo se agregó un acertijo matemático, muchachos.
Esto nos va a servir para ir ejercitando nuestro cerebro y tratar de ir mejorando nuestro pensamiento matemático, igual el razonamiento. Y les deseo mucha suerte. Ya saben, pueden comunicarse cualquier duda que tengan. Que les vaya muy bien, muchachos. Suerte.